Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha revolucionado las redes sociales y ha puesto a todos a especular como nunca antes, la posible reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Será verdad que el amor llama a la puerta de esta querida pareja, y que Can Yaman está planeando su regreso triunfal a Turquía con un único objetivo en mente, reconquistar a la encantadora Demet? Hoy vamos a desgranar cada detalle, cada rumor susurrado en los pasillos de la industria, y cada pista, por pequeña que sea, que nos ha llegado desde diversas fuentes. Y antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones y especulaciones, si todavía no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de asterisco suscribirse y activar la asterisco campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ustedes saben que en este canal nos encanta seguir de cerca las vidas de nuestros artistas favoritos, y la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es, sin duda alguna, una de esas sagas que nos tiene completamente enganchados, cautivados y soñando despiertos. Desde el momento en que compartieron pantalla en la inolvidable Erkencikus, la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que traspasaba la pantalla y se instalaba directamente en nuestros corazones. ¿Quién podría olvidar la historia de amor entre Sanem y Can? Parecía sacada de las páginas de un cuento de hadas moderno, una narrativa tejida con la dulzura de los primeros amores y la intensidad de las pasiones que lo consumen todo. Pero lo que ocurría fuera de las cámaras, en la intimidad de sus vidas, alimentaba aún más esa fantasía colectiva que se apoderó de millones de espectadores alrededor del mundo. Sus miradas cómplices, esas sonrisas que parecían revelar secretos compartidos, y los omnipresentes rumores de un romance, todo ello nos hacía soñar con que esa magia innegable que veíamos en la serie se extendiera, se materializara, en la vida real. Y para ser honestos, durante un tiempo pareció que así era. Hubo innumerables señales, indiscutibles apariciones juntos fuera de los rodajes que alimentaron la ilusión de los fans. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, el mundo entero parecía saberlo. Las redes sociales ardían con cada foto que se publicaba, cada comentario efusivo que intercambiaban, cada gesto de cercanía capturado por los paparazzi. Se convirtieron en la pareja de moda, la que todos queríamos ver junta, la que representaba ese ideal de romance perfecto. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, las cosas cambian. Su relación, si es que fue tan intensa y profunda como los rumores sugerían, llegó a su fin. Ambos siguieron caminos separados, aunque siempre, y esto es algo que muchos admiramos, mantuvieron un respeto mutuo y una cordialidad que demostraba la madurez y la dignidad con la que manejaron su separación. Ahora, la pregunta del millón, la que resuena en cada rincón de Internet y en las conversaciones de los fans, ¿está Can Yaman de regreso en Turquía? Y, lo que es más importante, ¿está haciendo esto por Demet? Los rumores sobre su posible regreso a su país natal empezaron a circular hace unas semanas, alimentados por informaciones sobre que Can Yaman podría estar considerando volver para nuevos proyectos profesionales. Esto por sí solo, ya generó un revuelo considerable. Can ha estado enfocándose en su carrera internacional, y de manera muy exitosa, especialmente en Italia, donde ha participado en varias producciones de televisión y cine, y se ha ganado un número considerable de seguidores fieles. Pero la idea de su regreso a las pantallas turcas, eso es música para los oídos de muchos, una melodía que evoca recuerdos y esperanzas. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué lo impulsaría a dejar Italia, donde su carrera despega, y regresar a las exigentes y competitivas pantallas turcas? Aquí es donde entra la hipótesis que todos estamos esperando, la que despierta nuestra imaginación y nos hace tejer escenarios de ensueño. Varios medios de comunicación turcos y fuentes cercanas a la industria han sugerido que este posible regreso de Can podría estar motivado, en parte, por un deseo de reconectar con Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Se habla de que Can podría estar buscando una oportunidad para limar asperezas, para explorar la posibilidad de retomar esa conexión especial que un día compartieron, para ver si la llama aún puede reavivarse. Imaginen ustedes la escena, Can Yaman de vuelta en la bulliciosa Estambul, con una agenda que hipotéticamente estaría llena de proyectos tentadores, pero con un pensamiento recurrente, una melodía constante en su mente, Demet Özdemir. ¿Será que él se da cuenta de lo verdaderamente especial que fue su conexión? ¿Será que echa de menos esa chispa única que solo ellos dos sabían crear, esa química que cautivó a millones? Las teorías son infinitas, las especulaciones vuelan, y la
Verdad es que a nosotros nos encanta especular, nos nutrimos de esa incertidumbre y de esas posibilidades que nos regala el mundo del espectáculo. Hemos sido testigos de cómo Demet ha continuado su imparable ascenso profesional, consolidándose como una de las actrices más importantes y talentosas de Turquía. Ha participado en proyectos muy exitosos, ha cosechado premios importantes, y su talento es indiscutible, reconocido internacionalmente. Y en cuanto a su vida personal, bueno, como todos, también ha tenido sus altibajos, sus momentos de alegría y sus desafíos. Pero siempre se la ve radiante e independiente, fuerte y con una admirable fuerza interior que inspira a muchas mujeres. Ahora, la gran pregunta que nos atormenta y nos ilusiona a partes iguales, si Can Yaman regresa, ¿cómo reaccionaría Demet? ¿Sería esta una oportunidad para un reencuentro romántico, un regreso a los brazos de quien fue su amor? ¿O simplemente una coincidencia profesional, dos grandes talentos que, por azares del destino, coinciden en el mismo país y en la misma industria? Los fans están claramente divididos y las opiniones son apasionadas. Por un lado están los que sueñan con el regreso triunfal de Candem, la pareja que conquistó sus corazones y que se convirtió en un fenómeno global. Estos fans visualizan ya las nuevas series que podrían protagonizar juntos, las entrevistas en las que compartirían anécdotas divertidas y conmovedoras, las alfombras rojas en las que posarían, de nuevo, como la pareja dorada que una vez fueron. Sería un regreso digno de una película de Hollywood. Otros, sin embargo, adoptan una postura más cautelosa, más pragmática. Piensan que ambos han crecido mucho desde entonces, que han vivido experiencias vitales diferentes, que han evolucionado como personas y como artistas, y que quizás el pasado es solo eso, pasado. Sostienen que si Can regresa a Turquía, será por motivos puramente profesionales, y que cualquier especulación sobre una reconciliación romántica es solo eso, especulación, un deseo que nace de la nostalgia y la admiración por su química pasada. Pero, ¿qué dicen las pistas concretas? Los rumores más persistentes sugieren que Can ha estado en conversaciones para varios proyectos en Turquía, y uno de ellos podría ser una serie dramática, justo el género que tantos éxitos les ha dado en el pasado. Y casualidad o no, algunos de estos proyectos estarían en etapas de preproducción, lo que significa que las decisiones importantes se están tomando ahora mismo. Esto aumenta la intriga y la posibilidad de que haya un factor más allá de lo profesional en juego. Además, se ha visto a Can Yaman en Estambul, aunque de forma discreta, casi fugaz. No se trata de un regreso oficial con anuncios grandilocuentes y conferencias de prensa, sino de visitas puntuales que, para la imaginación de los fans, son como chispas que encienden hogueras de especulación. Cada vez que pisa suelo turco, las alarmas se encienden. ¿Está revisando oportunidades laborales? ¿Se está reuniendo con productores y directores? ¿O quizás, intentando tener un encuentro casual, deliberado o fortuito con Demet Özdemir? Hemos escudriñado las redes sociales de ambos, buscando cualquier indicio, cualquier señal que pudiera confirmar o desmentir nuestras esperanzas y temores. ¿Se siguen en Instagram? Sí, y eso es un punto a favor para los optimistas. ¿Hay algún me gusta misterioso, alguna interacción sutil que pueda interpretarse como un saludo del pasado? A veces. Pero nada concluyente, nada que confirme, de manera inequívoca, lo que todos esperamos o tememos. Y es precisamente esa ambigüedad, esa falta de certeza, lo que hace que la historia sea tan fascinante, tan cautivadora. Piénsenlo bien, el impacto que tendría un posible regreso de Demet y Can juntos, ya sea en la pantalla o, quién sabe, en la vida real. Sería noticia mundial, un evento mediático de proporciones épicas. Los ratings de cualquier proyecto que hicieran juntos se dispararían hasta el cielo. Y el frenesí mediático, la atención de los paparazzi, las reacciones de los fans, sería absolutamente incontrolable. Nuestros seguidores más fieles, ustedes, que son el corazón de este canal, nos han enviado innumerables mensajes con sus propias teorías, sus visiones personales de este posible regreso. Una de ustedes, querida espectadora, nos comentaba con gran emoción: yo creo que Can siempre ha querido a Demet. Lo que pasó, pasó, pero el amor verdadero deja huella imborrable. Si él regresa a Turquía es porque algo lo llama, algo más fuerte que el trabajo, y esa algo tiene nombre y apellido, Demet Özdemir. Otra de ustedes, más reflexiva, nos decía: prefiero que se enfoquen en sus carreras por separado. Son grandes artistas, cada uno brillando con luz propia, y no creo que necesiten revivir un pasado que ya fue, que ya cumplió su ciclo. Todas sus opiniones son valiosas, nos enriquecen y nos encantan.
Lo cierto es que por el momento, no hay nada oficial. Las productoras no han confirmado ningún proyecto conjunto. Demet y Can no han hecho declaraciones públicas sobre su situación personal ni sobre sus planes profesionales que arrojen luz sobre este tema. Pero como les digo siempre en este canal, en este mundo del espectáculo, los silencios a veces dicen más que las palabras, y las ausencias, o las presencias discretas, pueden ser indicadores de algo mucho más grande. Y si Can Yaman ha estado trabajando en su regreso a Turquía precisamente para poder reconectar con Demet Özdemir. Quizás ha pasado un tiempo fuera, ha reflexionado sobre su vida, sobre sus experiencias, y se ha dado cuenta de lo que realmente le importa, de lo que tiene un valor incalculable. Quizás ha entendido que la conexión que tenía con Demet era algo verdaderamente especial, algo que vale la pena intentar recuperar, algo que merece una segunda oportunidad. Imaginen la escena desde esta perspectiva: Can en su regreso a Turquía, no solo impulsado por la ambición profesional, sino también con el corazón latiendo un poco más rápido, con una mezcla de nerviosismo y esperanza al pensar en volver a ver a Demet. ¿Se atrevería a dar el primer paso? ¿La llamaría? ¿Le enviaría un mensaje que rompiera el hielo? ¿O esperaría a que el destino, o quizás algún encuentro fortuito y mágico, los juntara de nuevo? Los rumores, aquellos susurros que parecen provenir de fuentes bien informadas, sugieren que su relación no terminó en malos términos, sino más bien por diferencias de expectativas, por la inmensa presión mediática o por las exigencias de sus carreras en constante crecimiento. Si este es el caso, y si ambos han madurado y reflexionado sobre su pasado, un regreso podría ser mucho más factible. Ambos han tenido tiempo de crecer, de aprender, de enfocarse en sus carreras y en su desarrollo personal. Y quizás, solo quizás, ahora estén en un momento de sus vidas en el que puedan permitirse explorar esa conexión que antes no pudo florecer completamente. La idea de el amor llama a la puerta de nuevo es tremendamente tentadora, ¿verdad? Especialmente cuando hablamos de dos personas que provocaron tanta pasión, tanta admiración, tanta devoción entre el público. Si Can Yaman está realmente planeando su regreso a Turquía, y si ese regreso tiene algo que ver con Demet Özdemir, estamos ante uno de los giros argumentales más emocionantes y esperados que podríamos ver en el mundo del entretenimiento turco. ¿Será que pronto tendremos noticias oficiales? ¿Será que veremos a Can Yaman de nuevo en las pantallas turcas, brillando con su talento, y quizás, solo quizás, trabajando codo a codo con la que fue su gran amor, con la mujer que cautivó su corazón? Las posibilidades son infinitas, la especulación es máxima, y la expectación es insostenible. Por ahora, lo que podemos hacer es lo que mejor sabemos hacer: seguir atentos a las noticias, interpretar cada pista, analizar cada gesto, y por supuesto, seguir disfrutando del talento incomparable de estos dos grandes artistas. La vida, al igual que las mejores telenovelas, a veces nos sorprende con giros inesperados, con desenlaces que no nos imaginamos, y con la dulce promesa de que el amor, a veces, siempre encuentra su camino. Y esta historia, la de Demet y Can, sin duda alguna, todavía tiene muchos capítulos emocionantes por escribir. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo, pero no sin antes agradecerles de todo corazón por acompañarnos en esta aventura de especulaciones, esperanzas y sueños compartidos. ¿Qué opinan ustedes sobre este posible regreso de Can Yaman y su conexión con Demet Özdemir? ¿Creen que el amor podría llamar de nuevo a sus puertas? Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus teorías, sus impresiones, sus deseos y sus temores. Su opinión es lo más importante para nosotros y enriquece enormemente nuestras discusiones. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha emocionado y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes de las historias turcas, y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más sorpresas. Hasta la próxima, y que el amor y la buena fortuna los acompañen siempre.